Bueno, amigos, bienvenidos a otro episodio de Un Taquito de Fe. Con nosotros está nuestra chilanga favorita, Gabriela. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias por estar. Estamos en un diferente setup, en un parque diferente porque nos juntamos, pero te agradezco mucho, por Gracias poderte a ti. juntar. Espero ser un poco de bendición, porque no sé de qué vamos a hablar, no sé qué voy a decir, no sé nada. Este es como el canal de Jordi, haz de Ok, cuenta. Aquí llora la todos gente, lloran. Ay, exactamente, se no, qué ríen, de nervios. todo un poco. Ok, está Y bien. Gaby, siempre empezamos con una pregunta. Ujú. Y la pregunta es la siguiente. Si tú hoy tuvieras a Dios enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Y por qué? Mm, Creo que me encantaría saber un poco el rumbo de mi vida, Ok, ¿el pasado o el futuro? el futuro. O sea, tengo una amiga que voy a citar mucho en este episodio porque es muy sabia. ¿Quién Em, es? es una amiga de Ciudad de México, Dani Caudillo, te amo. Crecimos juntas en la iglesia donde nos convertimos Ya, y ella es más grande que yo, porque yo soy joven. No. Y es una persona muy sabia a quien yo quiero mucho. Y una enseñanza que me dejó fue que no hay incertidumbre. O sea, nosotros a veces pensamos en qué decisión debo tomar, cómo va a desarrollarse o desenvolverse esta situación de mi vida. Y cuando estaba en una temporada así como muy ¿incierta? incierta, me dijo, es que Gaby, no hay incertidumbre. O sea, si tú volteas a ver tu pasado, puedes ver cómo Dios ha construido todo para que llegues hoy a donde estás hoy. Ajá. Tanto en conocimiento como en experiencias de vida. Eh, un ejemplo es, yo me vine a vivir a Monterrey hace 4 años, pero antes de eso, ni siquiera salía a la tienda, o sea, literal. De 0 a 100, así. Sí, mi familia era muy de que, bueno, también la inseguridad allá y aquí es muy diferente. Entonces, nada. Y empecé a buscar irme de intercambio o intercampus o algo así cuando estaba estudiando en la universidad. Y era un drama en mi familia, era como, no, ¿Cómo te vas? ¿cómo? ¿Qué tal si te pasa algo? Y yo, ¿qué voy a hacer aquí? Me muero si te pasa algo. Y yo, wow. O sea, es normal, es Relajémonos. normal. Pero para mi familia no lo era, ¿no? Entonces, me acuerdo, hubo como 3 oportunidades de poder irme de intercambio o así a otros lugares y nunca se daba. Nunca, nunca. O sea, avanzaba demasiado, se veía el panorama que pintaba perfecto y por una u otra razón no pasaba. Entre ellas la pandemia o temas de dinero o cosas de la vida que al final me emocionaba un chorro y no pasaba. Me emocionaba demasiado, no pasaba. Y así, ¿no? Sí. Fue un ciclo. Pero entre todas esas veces, mi familia empezó como a asimilar la idea. La primera vez fue de que, Lo internalizaron. ¿cómo? Ajá, sí, justo. Entonces, para el momento en el que yo nunca planeé, bueno, más bien, en esa etapa de mi vida yo no planeaba venir a Monterrey. Y sucedió muy rápido, fue un mes a lo mucho. Y para ese momento mi familia ya estaba como de, pues, ok, o sea, ya vete. Aunque antes había sido el dramón. eh, y es un ejemplo de cómo pude ver lo que me dice mi amiga, ¿no? O sea, como Dios prepara todo para el día que tiene que suceder, Ya. sucede, exacto. Entonces, honestamente en este momento de mi vida, me gustaría tener claridad sobre muchas cosas, aunque ocupando ese principio puedo voltear atrás y ver como, ok, o sea, más o menos veo el rumbo, pero siento que si lo tuviera enfrente es lo que le preguntaría. ¿Qué sigue, Sí, no? ¿qué sigue? Creo que todos haríamos eso, ¿no? Sí. De que, oye, de aquí a un año o dos, ¿qué decisiones voy a Sí, tomar? Buenas, malas, pues para irme por las buenas, ¿no? exacto, exacto, sí. Sobre Ok. todo como siento que en una etapa muy decisiva en la que ya Poquito. no tienes 20 o 21 y puedes vivir la vida loca, sino estás empezando a tomar decisiones importantes, más importantes que, bueno, siempre son importantes, pero ahorita es como, ¿qué va a ser de tu familia, tu trabajo? No sé, igual y las decisiones difíciles nunca se terminan y ni modo, Y pero siempre sí, dices, no, de que, no, sí, cuando tenía 27, sí, 26, no, ahorita ya son decisiones importantes con hijos o cosas del estilo, exacto, ¿no? exacto, sí, Casarse o cosas del estilo. exacto. Ok. Ujú. Y por ejemplo, ¿cómo fue Gaby? O sea, haciéndonos un poquito para atrás. ¿Te recuerdas ese día que a lo mejor Dios fue como muy claro contigo que te estaba buscando o un momento que te ibas, oye, aquí fue cuando tuve mi encuentro con Dios?
Pues yo tenía 13 años, es una gran historia, porque como era más niña, pues la verdad es que las decisiones obviamente las tomaban los adultos de mi casa, específicamente mi mamá. Y es una historia genial, yo amo contarla, porque mi mamá es súper así de que contreras. Y tú no. Bueno, también no es mi culpa. Sí. Y hubo una etapa de su vida en la que por cosas que le sucedieron era muy cerrada y mis tíos, que fueron los primeros que se convirtieron, nunca se atrevieron a predicarle. Pero mi tía, mi mamá y yo vivíamos con mis abuelos en ese momento y mi tía sí empezó a ir a la iglesia. Mi abuelo se Iglesia entera. cristiana. Iglesia cristiana. Mi abuelo se entera y la corre de la casa. Y mi mamá, solamente por apoyar a mi tía, fue como de, ah, sí, la vas a correr a ella, entonces nos corres a las dos. Y el otro domingo, haz de cuenta que eso fue un martes. El domingo que seguía, estábamos en la iglesia. Por darle la contraria, ¿no? Sí, crazy. Pero ese día Dios tocó a mi mamá, o sea, él vio la oportunidad y la tomó y nunca, nunca, jamás, 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 jamás volvió mi mamá a faltar un solo domingo a la iglesia, jamás. Entonces, pues para mí fue parte de esa decisión de mi mamá, como empezar a ir a la iglesia, pero la verdad es que yo siempre fui muy consciente de que Dios estaba ahí, sobre todo porque mi papá, y es algo que Javi y yo tenemos un chiste, pero pues no, estuvo presente en mi vida. Entonces, nunca, jamás, 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 jamás me faltó cariño, amor, provisión, nada. O sea, gracias a Dios y a mi familia materna, siempre fueron... Dios cubrió todo. Sí, Dios cubrió todo, todo. O sea, el cariño, todo. Pero ellos siempre me decían de que Dios es tu papá, aunque no conocíamos tanto de él. Yo siempre supe que Dios era mi papá y así lo tomaba. Entonces, de alguna u otra manera, mi corazón estaba como, tenía esa visión. Enfocado. Sí. Y ya después fue conocerlo más a profundidad. ¿Qué fue lo más padre de conocerlo? Mm, Porque siempre hay algo, o sea, siempre hay ese... Hay muchas cosas. O sea, en primer lugar, por las experiencias que mi mamá había tenido, todo fue muy... más bien, sus reacciones ante la vida eran muy agresivas. Entonces, tú hoy conoces a mi mamá. O sea, no hay vez que mi mamá me llame y no me hable como si fuera bebé. O sea, literal. De hecho, ni siquiera pongo altavoz nunca. Siempre es como de, hola, mamá. Porque yo sé que me va a hablar así de que mi niña, mi amor, ¿cómo estás? Yo lo he visto en persona No sé qué. 100%. Sí. Antes mi mamá no era esa persona, o sea, la gente le tenía miedo, no se atrevían a hablarle, o sea, mis propios abuelos era como de no le digan nada porque ya saben cómo es. Órale. Dios cambió eso completamente en mi mamá. Mi mamá ahora es súper chillona, o sea, cualquier cosa se pone a llorar, se le quiebra la voz, o sea, fue muy interesante ver cómo cambió esa dinámica porque pues de eso dependía también mi vida. Sí, tu estabilidad emocional y todo el tema. Sí. Y también creo que la sabiduría que Dios te permite tener cuando estás dispuesto a escucharlo a tan temprana edad, siento que es algo que valoro mucho porque me ha permitido vivir las bendiciones de hacerle caso a Dios, ¿sabes? Y construir una vida, aunque no ha sido fácil, construir una vida basada en lo que Él quiere. Y yo siempre le he dicho que a donde Él sea que me quiera llevar, lo que Él quiera hacer con mi vida, yo lo voy a hacer siempre, siempre, siempre. O sea, si es en Monterrey o si es trabajando en algo o si es lo que sea literal, sabiendo que viene de Él, yo lo voy a hacer y voy a seguir lo que Él me diga. Pues te trajo el lugar más feliz del mundo, Monterrey, o sea, la mundo, Alemania de México. Del mundo. Exacto. ¿Qué tan fácil fue la transición o qué tan difícil de Ciudad de México a Monterrey? ¿Qué te costó? ¿Qué no te costó tanto? Pues creo que lo más difícil fue dejar a mi familia. Yo te conocí un año después de que ya estás aquí, ¿o cuánto? Un año apenas. Como, sí, uno. ¿En el 23? 23. Sí, uno. Ok. Sí. Creo que, sí, dejar a mi familia. No porque no, creo que mi familia me crió de manera en la que justo, lo que decíamos hace rato, yo ya estaba lista para vivir sola cuando tuve la oportunidad. O sea, yo ya
siempre me hice de comer, lavaba mi ropa, o sea, todo ese tipo de cosas de independencia yo ya las sabía hacer. Entonces, ese lado no es lo que me costaba, sino el desprenderme del capullo de la familia. El capullo. Y también algo con lo que he seguido batallando mucho hasta el día de hoy es, es que ellos sientan que no quiero estar ahí. Ya. Pero no es eso. O sea, realmente no es eso. Siento que a veces solo tú comprendes el plan que Dios tiene. Tú lo ves claro y Sí, dices, oye, es que Dios me llevó para allá y pues es para allá, exacto. ¿no? Y a veces la gente no lo ve así. O sea, pienso, por ejemplo, en un José, que tú verías hasta dónde llegó, pero si te das cuenta de cómo llegó ahí, La pues cárcel, esclavo, vendido, o sea, no fue la manera más tranquila. exacto. Y claro que su familia seguro no quería eso para él, o sea, su papá era, o sea, sufrió demasiado pensando en que él estaba muerto, ¿no? Y a veces, pues siento como esa un poco incomprensión y sé que viene desde cuánto me quieren, pero yo creo que Dios me ha traído aquí por un propósito. Y no me refiero geográficamente solamente, sino a todo lo que he vivido hasta el momento Sí tiene un somos bien propósito. increíbles los regios. Pues, Algunos. algunas. Pero sí, creo que eso es lo más difícil. La familia. La familia, Oye, y en sí. el tema de la iglesia, ¿cómo le hiciste? Porque también dejaste una iglesia y luego para buscar otra, ¿cómo fue? Yo ya la tenía antes de Ah, ¿en venirme, serio? sí. Oye, ni yo sabía eso, ¿ok? Porque planeaba, en uno de esos intentos para irme a otro lado, había una oportunidad de hacer un semestre de intercambio en Campus Monterrey. Ya. Entonces lo hice, pero fue pandemia, entonces esas clases al final se hicieron en línea, pero yo ya estaba en Campus Monterrey Ah, inscrita. órale. Ajá. Entonces conocí a tres personas que van a Combi y bueno, y ellos no sabían que yo era cristiana ni nada, pero yo veía sus historias o sus ¿Quiénes son? estados de WhatsApp. Miranda, no sé si la conoces, una de chinitos, No. que toca el bajo en la iglesia, de lentes, Jala. pelo negro, ¿Y ¿no? quién más? Y Juan Hernández. Jala, no, no sabía. Y también está Sof Molina. Ah, Sof Molina sí la conozco. Va. Ujú, ujú, ujú. Entonces, pues yo, bueno, Sof Molina ya después me enteré, la verdad, en ese momento no sabía, pero con Juan y Miranda tomé clases, con Sof también, pero de hecho yo le platiqué a Juan bien random, porque Juan o sea, me preguntaba cosas de las tareas y así como que siempre estaba distraído en otra cosa y no sabía, era como de que, oye, ¿qué nos dejaron de tarea? Pásame el examen, ¿no? Casi, casi, no, de verdad. Pero no sé por qué salió el tema y le conté la situación en mi iglesia en ese momento en México y me dijo, ay, pues cuando vengas yo te puedo ayudar y así, ¿no? Nunca mencionó Combi, pero yo sabía que él iba a Combi, sabía que Miri iba a Combi. Y ya, pues no se hizo, no se dio. Hasta un año después le escribí a Miri y le dije, oye, ¿qué crees? Ahora sí ya me voy a ir a vivir para allá y quiero ir a Combi. En ese mismo, de hecho creo que era martes, entonces lo más cercano que hay en Combi es el miércoles. El miércoles me llevó a Combi. Wow, al Ujú, día de oración, ¿no? ujú, ujú. Qué increíble. ¿Y cuál fue tu primer como choque cultural México-Monterrey? Fuerte. Las quesadillas. Las Ah. quesadillas. No, amigos, deben saber que a mí no me importa si tienen queso o no tienen queso, solo cómanselas y ya. Pero, sí, sí, es que Javi ahora tiene una frase de que es tu trauma de la infancia y va a parecer muy trauma de la infancia, pero es que ustedes, las personas que vivan en Ciudad de México me van a entender. Cuando a mí me conocí a alguien aquí, sobre todo porque Monterrey es muy familiar, me preguntaban de, ay, ¿cómo están tus papis? Vas a México con tus papás, ¿verdad? Así de que en plural, papá y mamá. Bueno, la gente que vive en Ciudad de México sabe que lo normal allá es preguntar por tu mamá. O sea, así es la vida. O sea, los papás, los hombres no tienen fama de estar presentes en Ciudad de México. Entonces me choqueaba mucho, era como de, bien, o sea, ya ni siquiera les decía nada de que, no, yo no les iba a explicar, ¿estás de acuerdo? De que, no, mis papás no están, no, obvio no. Pero ese fue mi shock cultural más Ya, grande. como más conservador aquí. Sí,
100%. Y por ejemplo, ¿cómo fue la diferencia de caminar con Dios en Ciudad de México versus caminar con Dios aquí en Monterrey? ¿Fue igual? ¿Tuviste más temas a lo mejor para arraigarte a la iglesia, hacer amigos? ¿Qué fue? Definitivamente culturalmente es totalmente diferente. O sea, la ciudad y la iglesia, obviamente. Pero yo soy muy feliz aquí. O sea, y mis amigos que me conocen de allá de México me dicen de que es que tú estás en tu elemento. O sea, ese lugar para ti, yo nunca te había visto así. Entonces, a pesar de las diferencias, siento que me adapté súper bien porque era algo que yo ya estaba buscando. Y eso nunca acaba al final, o sea, tu caminar con Dios nunca, siento que nunca termina y hay nuevas cosas a las que adaptarte, aprender, conocer, pero no, yo no lo sentí así como de diferencia. Te adaptaste rápido. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo cuando yo te conocí fue en un cauce. Que ya todos Ujú. estaban llevando y así dije, ah, mira, y me acuerdo que te conocí y dije, me cayó bien". Aunque yo, No te caía bien. no, no, sí me caía bien. Ay, claro que no, mentirosa. Sí me caía bien, pero me gustaba que mi casa esté vacía antes de la medianoche. Eso estaría padrísimo. Entre semanas sobre Entre todo. semana. Pero sí me caías bien. Ya, sí soy bien increíble, la verdad, pero solo para algunas personas, pero en general bien. En general, sí. Oye, y por ejemplo, ahorita con tu caminar con Dios, ¿cómo te sientes en tu vida? O sea, con retos, Ok. vas creciendo. Sí, 100%. Es que al final yo creo que, o sea, la vida, nuestra vida Dios nos la ha regalado para vivirla con Él, básicamente. O sea, al final ese era el propósito del Edén. O sea, que Dios viviera con nosotros, nosotros con Él, vivir como juntos Comunión. en comunión, justo, justo. Em, entonces, se me olvidó la pregunta, ¿cuál fue? O sea, que, ¿cómo te sientes hoy con Ah, tu ya, ya, caminar ya, con ya. Dios? ¿Vas bien? ¿Te sientes con pruebas? Si nos puedes platicar cuáles son algunas pruebas que tienes ahorita. Sí, las que quieras, o sea, Fuerte. fuerte. Mm, pues, híjole, no sé, o sea, tengo muchas preguntas sobre ciertos temas. Eh, Algunas ya con respuesta, pero no sabemos. ese era el tema que te iba a decir Ese que era no. Ya. Ay, amigos, no, pues, o sea, es muy controversial, Javi. Pues dilo, pues aquí estás. Siento que no. No. Se enterarán después, sigan mi vida. Ok. Y bueno, ¿cómo, o sea, ahorita nos acabas de platicar el tema con tu mamá, cómo Mm, cambió, con tu papá, pues no aparece mucho en la película, viviste ujú, en Ciudad de México toda tu vida y tienes 3 años aquí en Monterrey. casi 4. Si tú crees que hoy ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo, Pues antes, cuando nos convertimos, siento que era un tema muy importante, sobre todo en la iglesia a la que íbamos. el propósito. Sí, de hecho, una frase que repetían siempre, con la cual no sé si estoy de acuerdo, es, si no sirves, no sirves. Entonces, Fuerte. sí, la cultura era haz, ¿sabes? Sirve, sirve, sirve. Eh, y una pregunta muy importante era, ¿cuál es tu propósito? Pero siempre lo sentí un poco como, no sabes qué es tu propósito, estás mal. O sea, chécate, ponte a ayunar, a orar, a hacer lo que tengas que hacer para que Dios baje en una nube y te diga cuál es tu propósito. Ya. Siento que no va por ahí. Y por muchos años, obvio, lo creí así y lo anhelé y lo deseé con todo mi corazón de que ya, Dios, por favor, dime cuál es mi propósito. Pero nunca llegó Dios con un pergamino a decirme, ¿sabes? Y tuve que hacer las paces con eso y también darme cuenta de que lo que te decía, o sea, al final Dios diseñó la vida para estar con nosotros y yo creo que lo que hoy hago es dar pasos hacia adelante y ya Dios me corregirá o me abrirá las puertas en lo que tenga que hacer. Hay una frase que me gusta mucho de un pastor, que a Gaby no le gusta tanto, pero que dice que lo único que necesitas para hacer la voluntad de Dios es que quieras hacerla.
Entonces, mientras quieras hacerla, Dios te va acomodando, ¿no? O sea, te va haciendo de que, Exacto. oye, por acá no, por acá sí. Exactamente. Pero tienes juego, o sea, no es como que, Gaby, es la única manera de llegar. Oye, pues de que Sí, es por allá, pues está bien, o sea, al final vas para allá, ¿no? exactamente. Sí, y seguramente habrá momentos en los que justo te desvías o lo que sea, pero si yo pudiera citar una cualidad de Dios que veo todos los días de mi Ajá. vida, es la fidelidad. O sea, no hay cosa en mi vida que describa mejor a Dios que fiel. Fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Cristo Exacto, Jesús. exacto. Yo veo cómo a pesar de que he tenido rachas difíciles, siempre Dios vuelve, siempre me ayuda, siempre se hace presente otra vez, siempre está ahí, siempre vuelve. Y se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era? La pregunta era, ay, a mí también se me olvidó. La verdad. Pero bueno, Bueno, o sea, continuando con el tema, ajá. el propósito, que si tú sabes el Sí, sí, propósito. sí, sí, sí. Sí, entonces eso, o sea, simplemente caminar, ir hacia adelante, Dios siempre es fiel y lo que tú dices, quien quiere hacer la voluntad de Dios, pues Dios se la va a ahí ir está. mostrando, o sea, pero no te Sí, va a decir, mira, acabas en el kilómetro 42, pues ujú, empieza a correr y exacto. un paso a la vez, un paso a la vez. Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo más increíble de Dios? Es que ser Dios es increíble de por sí, o sea, todas las cualidades que Él es, o sea, no que tiene, sino que Él es, de que Él es amor, yo creo que Él es fidelidad. Eh, Tener esa capacidad, uy, no, de perdonar. No, 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 no. Yo lo admiro demasiado. A mí a veces es muy fácil perdonar para mí, hay otras veces que no. O más bien como ceder, o sea, realmente Morir a ti, morir a ti. es Me he duro. dado o sea, me he dado cuenta de cómo, o sea, si a mí me hacen algo, ok, está bien, no pasa nada, todos somos humanos y así, pero que lo vuelvan a hacer a mí ya me genera ¿qué te pasa? Y Dios me lo ha mostrado en procesos que he tenido en estos últimos años, me lo ha mostrado de que yo siempre te perdono. O sea, no importa lo que hagas, yo siempre estoy ahí y lo hago con amor. O sea, Dios realmente, o sea, siento que el amor de Dios por nosotros es inimaginable para perdonarnos todo el tiempo y amarnos. O sea, no solo perdonarnos de, bueno, sí, ya, pero que no se vuelva a repetir. No, o sea, Sí, es de es de cero, es de te olvides, abrazo, te amo, te como el hijo recibo. pródigo. Exacto. Yo creo que uno de mis versículos favoritos tiene que ver con eso y está en Nehemías y la segunda parte dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no Sí, los abandonaste. Entonces me hace sí, como increíble, es una gran manera de describir a Dios, ¿no? totalmente, sí. Un Dios que perdona sin importar qué tan lejos hemos llegado, ¿no? Sí, porque también nosotros tenemos un concepto del perdón tal vez muy diferente al que tiene Dios. Perdono, pero no olvido. Ajá. Y Dios diría, no, 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 sí tienes que olvidar, o sea, tienes que hacer como que no Sí, pasó nada. sí, Dios literal dice que borra por completo nuestra iniquidad, o Hasta sea, rebeliones, ¿no? fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Como humanos no tenemos esa capacidad. No, y a veces creo que es bien triste eso porque hay veces que perdonar, o sea, ni tan siquiera es algo gravísimo. Y es Ujú, como, perdono, pero no voy a olvidar. Y es de que, dude, pues todos no estás perdonando. O exacto, sea, no es necesariamente como se te olvide de, amnesia, pero sí es como, voy a hacer de cuenta como que no pasó. O sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? exacto. Sí, siento que el perdón viene pegado con el amar a esa persona. O sea, darle todo, uy, no, y yo no lo estoy diciendo porque yo lo haga, amigos. No, la verdad es algo con lo que he batallado estos últimos meses, no que no perdone, sino que aunque yo digo, ok, no pasa nada, como que volver a tener esos brazos abiertos de amor, Es difícil. híjole, A todos nos es muy cuesta. difícil, es muy difícil, muy difícil. Ya. Oye, y por ejemplo, Gaby, entonces el tema del propósito tú lo ves como que es ir caminando, los vas descubriendo día con día, Sí, ¿no? O sea, sí, y a lo mejor al final de la vida vas a decir, con razón empecé aquí y terminé acá, exacto. pero no, Dios no te muestra dónde está, dónde acabas tu carrera, En ¿no? mi experiencia no, y yo sé que muchas personas y muchas iglesias lo manejan de esa forma, Pero aquí estamos para dar pero nuestro sí, punto de opinión polémico, la verdad. exacto. No, y si, o sea, si alguien está preocupado por eso, yo también he estado ahí de que, ¿por qué Dios? ¿Por qué? O sea, también un tema importante era como el hablar en lenguas. Wow, Ajá, polémico. polémico. Sí hablas en lenguas, ¿no?
Pues es que, híjole amigos, no sé cómo, o sea, no sé, porque era muy importante y era algo que te hacían anhelar. La cultura de la iglesia era todos los días hasta que hables en lenguas, hazlo porque es importante. Todo es como el bautismo del Espíritu Santo, o sea, una Ya, señal de, como de en que Pentecostés. realmente de que realmente te bautizó. Entonces había una presión muy grande por lograrlo. Y, o sea, mi punto aquí era, si alguien está presionado en ese sentido, Busca yo otra iglesia. diría, busca otra iglesia, no. Yo diría, tranquilo, o sea, Dios no te va a calificar por habló en lenguas o no, o sabe su propósito así, porque si quisiera que lo supieras, él ya te lo hubiera dicho, o sea, sí, no sé, no sé. No creo que haya como tú dices, es por aquí, si no lo hiciste por ahí, ya viviste una vida miserable. Exacto, porque entonces hasta está una mala decisión de, Ujú. ya te saliste por completo del plan de Dios y qué horrible vivir con eso Exacto, sabiendo que ya me salí, ya regresar está imposible, ¿no? exacto. Entonces, aparte, ¿cuántos personajes de la Biblia han hecho cosas fuertísimas? O sea, matar a alguien, Funales. o sea, funables de verdad de matar a alguien, Sí, violaciones o cosas del estilo, y sí. Dios como que ya lo regresa. Sí, Y sí, no, sí, no sí. les dice, no, pues ya Lo perdiste. redime. Es de que, pum, regresas y Ujú, como exactamente. familia, Exacto. ¿no? Y admirable de Dios que nos dé más de eso. Exactamente. ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor está batallando en un tema de la iglesia, por ejemplo, de que no encuentra su propósito o se siente como no sabe para dónde va? O sea, ¿qué le dirías para decirle de que, Sí. a ver, Ujú, ujú. confía? Sí. Amigos, esto va a ser un poco también controversial. Qué bueno. Nos gusta eso. Porque creo que hubo una temporada en mi vida en la que todo lo quería hacer como debe de ser, Ok. ¿no? Entonces, en el momento en el que ya no sientes ese fervor o ese como Sí, sí, sí. Ese primer amor, fuego ¿no? exacto, pues obvio te replanteas demasiadas cosas. Y alejarte, no porque te quieras alejar de Dios, sino porque de alguna u otra forma te estás distrayendo de de ese pesar. Y no tiene que ser nada malo, o sea, por ejemplo, de que, no sé, te distraes y ya eres una persona que todo el tiempo está ocupada, todo el tiempo está haciendo algo, todo el tiempo. O todo el tiempo, no sé, está escuchando música para distraerse. No sé, es un ejemplo. El punto es que llega un punto en el que coloquialmente en las iglesias se dice te alejaste de Dios. Que en mi opinión siento que no necesariamente. Pero entonces cuando yo estaba en esa etapa en la que yo me sentía como culpable por las cosas que pude hacer, un día dije, ¿sabes qué? Ya, estoy harta de sentirme culpable, voy a aceptar que hice esto y que me cuesta perdonar y que esto y que el otro, yo lo voy a aceptar y me voy a poner enfrente de Dios y le voy a decir, ¿sabes qué, Dios? Sí. Sí, 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 totalmente. Hice esto, pasó esto, me siento así. Esta es la realidad. Porque siento que por pena o por ansiedad incluso, yo evitaba orar. O sea, siempre que había una decisión importante o algo, una respuesta que necesitaba de Dios, pero no me sentía digna de ella, Dices, mejor no. mejor no, exacto, lo evitaba por completo. Fuerte. Hasta que un día dije, ya, estoy harta de esconderme de Dios, ya, o sea, no, y yo sé que Dios me ama como soy, no con el pecado, pero me refiero a que si hoy yo me presento ante Dios y le digo, yo soy esto, no me va a rechazar. Entonces fue un parteaguas así cañón en el que, No tienes que estar aparentando lo que no eres, ¿no? exacto, Dios te ama como eres y punto. sí, 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 sí. Entonces mi consejo sería, preséntate ante Dios como estás ahorita, acéptalo, quítate esa culpa, yo sé que es difícil, pero quítate esa culpa y siento que Dios va a valorar mucho más el que digas, aquí estoy, que pretendas ser perfecto o pretendas acercarte a Él hasta que seas perfecto, o sea, eso no va a pasar. Exactamente. Exactamente. Ahorita que decías eso, me acuerdo mucho un versículo de Isaías. Y estos que tienen que ver con el perdón y el amor me gustan muchos porque yo también lo tengo que estar, pues pensando pues, todos los días, porque si no también digo, oh, ya la regué, se me hace que Dios no, Ujú, ya se enojó, ¿no? ujú, Pero hay un versículo en Isaías que dice, deje el hombre impío sus pensamientos y el inicuo su camino y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, cual es amplio en perdonar.
Exacto. Entonces es como, tú nada más regresa. Como el hijo pródigo, así Sí. todo mal, vomitado, Sí. con el aliento de alcohol. Tú regresa y Dios, Exacto. ¿no? Sí, Dios es el resto, de verdad, de verdad. O sea, no tienes que hacer nada. Simplemente estar dispuesto y ser transparente. Y la verdad, tampoco fue, creo que es importante mencionar, tampoco fue de un día de que, ¿sabes qué, Dios? Pues soy esto y ya. Y al otro día todo fue genial. No, o sea, fue Proceso. un proceso largo de decir, sí, o sea, soy así y tengo que cambiarlo. Y Dios te va hablando y te va moldeando otra vez. Sí, hace poco un amigo en común que tenemos, Robert, me Ah, marcó. Y Robert tiene una pregunta así de que, oye, a ver, ¿tú qué piensas de esto? ajá, ajá, Y me dice, oye, ¿tú crees que las personas cambian? Y le digo, no, las personas son lo mismo. Me ajá, dice, a ver, pero tú me dijiste que tú cambiaste. Le digo, lo único que cambia una persona es Dios, pero las personas no ujú. pueden cambiar. Digo, yo sigo siendo la misma basura que soy, lo Totalmente, único que cambia es Dios, pero el día que totalmente, no tenga Dios, soy esa misma basura. totalmente. Sí, ¿No? una amiga que quiero muchísimo, Bri, era la persona más cute del mundo para mí. Yo la veía, me daba alegría, era un solecito. Y me acuerdo que justo un día me dijo, es que chica, yo soy una basura. Y yo, ay, claro que no. O sea, genuinamente no le creí. Pero bueno, deben saber que fuimos roomies. Entonces, pues cuando vives con alguien, o sea, ves todo, lo bueno, lo malo, lo que tiene que trabajar, las ventajas, es todo un camino. Y me acuerdo que pasaban ciertas cosas que yo decía, ¿Cómo? Brisa. em, y entendí ahí cuando me decías que yo soy basura, o sea, yo sin Dios, de verdad soy una basura. Y no lo entendía. Y después me vi a mí misma, o sea, como que lo apliqué hacia mí y dije, sí es cierto, o sea, yo la verdad sin Dios sería una basura. Y muchas personas dirán, ay, no, claro que no, 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 no de nosotros, sino de gente o de sí mismos incluso, pero si se ponen o sea, si se ven en un espejo, Sí, yo también creo que eso es lo más sano que puede ser, porque dices, no, eres increíble. Y digo, no, la neta no. O sea, la sí, neta no. totalmente. Entre más te conocen, más empiezan a ver tus detalles, ¿no? Sí, sí, y al final tienes, o sea, elegir amar a las personas aún con eso. También siento que es algo que Dios ha trabajado mucho en estos años en mi vida. Y una de las ventajas de salir de casa, que para muchos podría verse como un, ay, no. O sea, por ejemplo, tener roomies para muchos es no negociable, de que yo jamás voy a vivir con roomies porque a mí me gusta mi espacio, a mí no me gusta que estén haciendo esto, no me gusta que no limpien, no me gusta que bla, 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 bla. Pero la verdad es que a mí eso me ha moldeado demasiado, no solamente en ser más paciente, tolerante, también yo decir, ok, no, no me toca hacer esto, pero lo voy a hacer por amor y por cariño a las personas, pero también creo que me ha enseñado a ser tolerante con los defectos de los demás. Creo que cuando entras en un matrimonio, tarde o temprano algo va a salir mal. Sí. Y puede salir mal pequeño, puede ser algo bastante como perdonable, pero puede salir mal, 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 mal. Y algo que creo que he podido desarrollar es el vivir con alguien que no necesariamente te ama, más en un contexto como mi familia, que gracias a Dios siempre me dio demasiado amor, demasiado cariño, demasiada atención. Y luego el contraste de vives con una persona que no te debe nada, no le debes nada, no es tu hermano, no es Y tu comparten el espacio que nada. están pagando, o sea, no es por buena Exacto, onda, ¿no? exacto. Siento que me ha ayudado mucho a darme cuenta de que las relaciones no tienen que ser perfectas Preach it. y a ser tolerante y a estar dispuesto como a trabajar y vivir con eso. Increíble. Ujú. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué le dirías a una persona a lo mejor que ahorita se siente lejos de Dios y que cree que ya a lo mejor ha hecho tantas cosas mal que regresarle es como, no, Dios me va a ver así para abajo de ni te acerques? ¿Qué le dirías a una persona así? Mm, el primer paso ya lo diste, ya sabes que eres una basura, Me gusta, me gusta. pero todos lo somos, o sea, realmente todos lo somos y yo no estoy recomendando que sean irreverentes con Dios, Punto dos, ¿no? De lo que. punto dos, porque aparte siento que en este de así soy tiene que haber sí arrepentimiento, ¿no? O sea, al final te estás acercando con Dios Exacto. con miedo, con pena y todo, tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón. Sí. No ir así, tipo,
no sé, o sea, me acabo de acordar de Forrest Gump, cuando el teniente Dan se pelea con Dios en la tormenta, ¿te acuerdas? Sí. Que Pero le grita y se pone acá. sí, pero siento que al final era algo que él necesitaba hacer y yo no lo vi con intenciones como de maldecir a Dios por maldecirlo. Bueno, al final es una película X, ¿no? Pero al final su corazón se liberó y cambió y fue otra persona por completo. Sí. Y yo creo que también es mejor eso que la... O sea, creo que lo peor que puede ser con Dios no es estar como... Porque en la Biblia tú ves a los personajes que se pelean, que están felices, que lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que lo peor es la indiferencia. O sea, cuando ya no te importa, dices, no, ¿para qué oro? Yo creo que eso sí es lo peor que puedes hacer, así como no existes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo genuinamente, pues, se me hace triste y lamentable cuando una persona justo decide negar la existencia de Dios. Tal vez es una forma de lidiar con lo que sea que estén pensando, viviendo, pero es que es imposible, o sea, realmente si solo tienes que Los voltear. cielos cuentan la gloria de Sí, Dios. o sea, no es posible. Hay demasiados argumentos y no nos vamos a adentrar en ellos para que vuelvas a creer en Dios, pero lo que sí creo es que en mi vida Dios ha sido un Dios fiel y nunca me ha dejado, a pesar de cuando las cosas se ven mal, 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 siempre está ahí. Entonces, acércate como eres, pero sí, o sea, acércate como eres, pero muestra ese arrepentimiento en tu corazón y Dios te va a ir guiando poco a poco. Como el hijo pródigo. Exacto, y nunca va a ser perfecto. Siento que nos venden un cristianismo perfecto y que no existe. Y deja tú, la gente que es demasiado así, yo lo veo como que chafo. O sea, Uy, sí. luego de repente es la gente de, yo no veo películas. O Conozco sea, yo uno no o dos. escucho música del mundo porque no dices, qué Yo fui esa aburrido. persona también. Yo también, pero dices, qué chafo. O sea, qué chafo que digas, no, es que yo pura alabanza. Dices, ay, qué aburrido. O sea, mejor no me hables. O sea, ¿no? Siento que sí, o sea, denota una madurez en tu caminar con Dios cuando no eres como fanfarrón al respecto de tu fe, porque Sí. todos fallamos, o sea, es imposible justo ese cristianismo perfecto, entonces no sean falsos, caen mal. Exacto, tenía un amigo que me acuerdo que hubo un tiempo que yo decía, ay, ni quien te trague, porque pregúntame lo que quieras de la Biblia. Y yo, ay, Ay, ridículo. Qué ridículo. estudien la Biblia aún así. Exactamente, lean. Lean. Sí. ¿Qué sería lo más, o sea, si tú pudieras resumir cómo ha sido tu vida con Dios en una frase, Ujú. ¿cómo lo resumirías? Mm, diría que mi vida con Dios ha sido una muestra constante de su presencia, de su amor, de su coolness. Dios es cool, genuinamente. Sí, no es aburrido. No, Dios es demasiado, demasiado cool. Eh, y también genuinamente creo que si él no me hubiera encontrado y no hubiera tomado esa parte tan importante en mi vida no sería ni el 5% de lo que soy. Qué Así, increíble. nada parecido. Realmente, si ustedes vieran esto que decía mi amiga, de que el rumbo de tu vida, como todo lo que Dios cambió en mí, en mi familia, en mi contexto, todo lo que ha cambiado me ha traído hasta aquí. Imposible sin Él, imposible. Claro. No, yo he visto como Dios te ha bendecido mucho en tu trabajo, en lo que haces, o sea, Sí, está padre. gracias a Dios, sí. Última pregunta, Gabriela. Si tú pudieras poner hoy un panorámico en la ciudad, en Ajá. la calle más transitada de la ciudad, ¿qué pondrías? Ay, no sé, qué fuerte. Las quesadillas sí llevan queso. Un panorámico, el más grande. Híjole, no lo sé. Mm, pondría, no sé por qué estoy pensando en un espejo. Yo soy demasiado visual. Entonces, no sé por qué estoy pensando como en un espejo que reflejara el cielo y que te pudiera reflejar a ti. Eso estaría cool. O sea, si estamos hablando de algo imposible,
estaría cool que el espejo te reflejara el cielo y luego te reflejaras tú y te vieras así mini, mini, mini y entendieras que hay mucho más que lo que estás viviendo ahorita. O sea, me acuerdo de una vez que iba en un vuelo, creo que, no sé para dónde, pero en un vuelo. Y un domingo antes hubo un momento en la iglesia en el que realmente tú sentías el peso de la presencia de Dios así muy cañón y yo decía, wow, qué grande es Dios. Entonces ya en el vuelo voy viendo como los edificios de la ciudad y este lugar era grande, era, o sea, no sé, como unas para 1000, 2000 personas, o sea, grandecito. Y yo me sentí así de que, no, wow, con la presencia de Dios que es enorme. Veo desde arriba que todos los edificios, incluso los más grandes, eran así. Y dije, Dios, realmente eres demasiado grande, más de lo que nosotros Claro. imaginamos o podemos comprender. Nuestra mente no da para tanto. Entonces, creo que este espejo sería el reflejo de que realmente hay algo más grande que tú, hay alguien más grande que tú que es Dios y hay un propósito más grande para lo que hoy estás viviendo, aunque se vea difícil, hay mucho más. Me encanta. Gabriela, muchas gracias. Te Gracias agradezco a mucho. ti. Gracias.